¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, Monito Cuentacuentos. Estamos en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes. Agradeciendo que siempre están allí fielmente compartiendo los programas, aprendiendo, comentando, mandando mensajes. Agradezco a esas personas que me ven en la calle y me saludan, también indicándome que ven en los programas, que comparten y que lo ven en familia, como me dijo uno de los que me encontré en estos días, que no me dio ni el nombre, y llegó a agradecer realmente que entre la familia se reúnen, lo ponen en la pantalla y hasta la nieta de 4 años se queda ahí acostada viendo el programa de Monito. Entonces esto es para ustedes realmente. Y también, antes de empezar, vamos a poner este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Creador, quien nos dio esa misericordia en la cruz. Y para que este programa sea de bendición, poco a poco voy mencionando los diferentes patrocinadores que se están acercando, nuevos hasta, por cierto, vienen sorpresas por esto. Entonces, les voy a comentar, estamos aquí en el Palacio, ¿cómo se llama este restaurante? Palacio del Chino, el Palacio del Chino es, sí, así es como se llama. Entonces aquí nos dieron chance de grabar y todo lo demás, entonces estamos aquí, bien, vean, comidita y de todo, ¿verdad? Y hoy tengo un invitado, lo voy a poner así, un invitado especial porque es mi amigo, quien le tengo su cariño, me ha asesorado en muchos proyectos de historia y es muy querido aquí y muy conocido en el pueblo, en el cantón de Heredia, ya que es un investigador, se dedica más a la historia de Heredia, de Costa Rica también, ¿verdad? Pero tiene ahí sus temas preferidos. Él es Manrique Álvarez Rojas. Entonces, bienvenido, Manrique. Muchas gracias, también. Muy honrado que me haya invitado y que se diera, que desde hace días estábamos pendientes con esto. Así que para mí es un honor, especialmente que este programa tan bonito llegue a la familia, desde el inquilín hasta los más grandes, y eso es lo importante. Lo importante es que sea totalmente inclusivo. Excelente, sí, hemos tenido ya varias conversaciones para realizar esta entrevista y no se ha podido hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, ha sido genial, hay mucho que hablar. Quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque yo la introducción a veces dura hasta 5 minutos, pero con usted quiero aprovechar todo el tiempo posible porque hay mucho que hablar. Tu carrera ha sido, bueno, en esto de la historia, ha sido impecable. Algo que he aprendido mucho de usted, que lo aprendí allá en el 2017, fue tener bases, fuentes. Y usted es alguien que todas tus investigaciones hay una fuente correspondiente, no habla por hablar, ¿verdad? Todo lo que expresas es algo basado en hechos científicos, ¿verdad? Y técnicos y demás. Entonces, vamos desde el principio, me gusta ir desde el principio. ¿Quién es Manrique Álvarez Rojas? Bueno, qué difícil, porque hablar de uno es lo más difícil en esta vida. Yo soy un ciudadano, como todos los demás, que me he interesado desde que estaba en la escuela, por la historia, por la política, por el buen desarrollo de Heredia. Heredia prácticamente pues, es nuestra cuna, nuestro cantón, ¿verdad? Y la idea es que este cantón siempre vaya caminando con éxito hacia adelante. Pero sobre todo también de que, lo que hablábamos ahora, que la historia sea cierta, veraz, fundamentada. Vos hablas de algo muy importante, que es estar fundamentado en todo. Que nadie te diga lo que decís es mentira, o lo que decís no es correcto, porque lamentablemente la historia tiende a ser trasladada de persona a persona y ella tiene que llegar en las mejores formas para que sea creíble, que eso es lo más importante. Eso nos da algo una base muy rica, que es la identidad, el arraigo, el sentir el amor por donde vos naciste, donde vos vivís, porque el ser ciudadano no es por nacer en una tierra, es llegar a esa tierra y amarla bien, y amarla con el buen sentido, para que todo se desarrolle de la mejor forma. Entonces, mi trabajo ha sido desde siempre. Yo tengo 43 años de estar en esta lucha. Empecé allá por 1980, imagínense,
a pelear por muchas cosas y empezar a lograr que se conserve. Ha sido una lucha muy dura porque no se ha logrado, la mayoría, pero sí hemos tenido triunfos muy buenos. Sobre todo el interesar a los jóvenes, a las futuras generaciones, que son el compromiso nuestro con ellos. Al final de cuentas, trabajamos para ellos. ¿Qué les vamos a dar? Una fotografía, un relato escrito, una canción. No, ellos tienen que tocar la historia. Por eso hay un dicho que a mí me encanta en Heredia. En Heredia la historia no pasa, te abraza. Y eso es muy importante. Ahora, igualmente, la admiración para usted, Ian, desde muy joven lo he visto luchando ahora su partido por darle no solamente a la ciudad de Heredia, sino a los diferentes cantones y otros lugares fuera del área metropolitana, darle esa versión de la historia de una forma interactiva, donde los niños la escuchen por medio de una canción, por medio de un cuento, de un bonito cuentacuentos, ¿no? Pero sobre todo creíble, que la gente se sienta contenta de poder colaborar para que esa identidad que hablamos, ese arraigo, no se pierda. Bueno, es interesante, ¿verdad? Ahora estás trabajando o has trabajado en un proyecto muy bonito que la gente lo ha estado siguiendo antes de la pandemia, por cierto, que son los recorridos históricos. Correcto, los recorridos históricos no solamente a nivel cantonal, porque ahí empezamos con los recorridos improvisando, pero siempre basados en la historia misma. Y ahora pues la municipalidad por fin entendió que es algo muy importante en la proyección misma de esa municipalidad, de esa alcaldía que está en su momento desarrollando y dándole al pueblo algo de gratis. Y eso es importantísimo. Y lo de los cementerios, pues que los cementerios son museos de arte, historia viva, no muerta, porque ahí sigue. Y sobre todo que son los depósitos de los héroes, de los expresidentes, de los beneméritos de la patria, de los maestros, de los poetas, de los ingenieros, todo lo que se puede imaginar, hasta de los malos, de los ladrones, de los asesinos, de los criminales, pero todo conlleva historia, y eso es lo que precisamente tenemos que rescatar. Mira, qué lindo, ¿no? Bien, he visto niños de brazos, he visto señores muy mayores, nadie con miedo, porque ahí la gente llega a aprender, a sentirse un rato bonito, simpático, a escuchar historia, a reírse, para no llorar, porque al cementerio ¿cuántas veces se va al año? 2, 3, el día del padre, el día de la madre y el día de los muertos. Y si acaso. Y si no, vas a ir a dejar familiar, triste. Pero así es, ahora no, las visitas son para concientizar a esa gente que tenemos un cementerio bonito, bien iluminado, que también puede enseñarnos muchas cosas. Es increíble porque en el principio escuchaba gente que decía qué miedo ir a esos recorridos, que el cementerio lo tomaron como algo de terror, y no, llegó a ser algo atractivo de tal manera que más bien toda una familia entera que van hasta los abuelos y demás a entretenerse, a pasar un buen rato. Claro, es que con la pandemia nos dimos cuenta. Los recorridos en San José generalmente cobran 5,000 colones por persona. Una familia de 4 son 20,000 colones. En tiempos de pandemia, que no había trabajo, que no había nada, eso era un capital. Entonces fue donde dijimos, bueno, si la municipalidad tiene dinero, pues que la proyección sea efectiva y le dé al pueblo ese recorrido, ese rato de distracción, aprendiendo, no solamente conocer su valorar lo que tiene ahí, y que cuando esos niños lleguen, sepan quiénes están. Se hacen obritas de teatro adentro, se hacen declamaciones, como son poetas, se leen historias, la gente está caracterizada al tiempo, se visten con vestidos de esa época, al siglo XIX, XX, pero sobre todo no se cobran. Sí. Entonces pueden ir familias desde 4 o 5 personas, ahora la entrada es libre y ya no hay que apuntarse. Y al final de cuentas, mira, yo creo que da más miedo estar afuera que dentro del cementerio, es más peligroso. Total, hay que quitarse ese tabú, ¿verdad? De miedo y demás. Realmente en los cementerios uno aprende mucho, aún sin los recorridos uno llega a ver los diferentes
¿cómo se llaman? Ataúdes, no, los féretros, las bóvedas. A nivel arquitectónico, que algunas son pero impecables, los escultores se esmeraron, algunos con personajes históricos donde con solo leer el nombre ya uno se imagina todo lo que vivió. Entonces es una perspectiva que cambió. Sí, exactamente. Ahora pretendemos que a veces las municipalidades son muy tiesas, son complicadas, pero pretendemos que muchas de las tumbas que estamos visitando en estos recorridos, que por cierto invitados ahora para abril, el 19 empiezan, tengan un código QR donde usted pueda llegar y esta es la bóveda de fulano de tal, y con solo poner su teléfono le va a salir toda la biografía. Es un trabajo un poco arduo, pero la verdad es que cuando se quiere se puede. Sí. Y eso es parte de la obligación de la municipalidad con su pueblo. O sea, no estamos hablando de un derecho o que la MUNI nos va a hacer un favor, no señor. La obligación. Compartir y dar a conocer la historia del cantón que están gobernando. Voy a ver si alguien me lo puede poner en los comentarios, pero hay un código, en el código, en la constitución política hay una parte donde habla de que el gobierno local tiene la obligación de tener, dar la información correspondiente al pueblo, tener una biblioteca, trabajar con personas sin hogar, es obligación, y quien no lo haga está incumpliendo la ley y hay un castigo sobre eso. Muchas municipalidades o alcaldías no lo cumplen. El hecho, este servicio que se hace es parte de dar a conocer, o sea, y hay personas que ya la gente han olvidado y que ahora con esto, es que lo digo con propiedad porque, como te dije, tengo una amistad que le tenía miedo a esos recorridos y me decía, no, qué miedo, Dios libre, y se fue con el esposo, se fue con los hijos y quedó enamorada, quedaron enamorados, cambió su perspectiva. Entonces ahora para ella un cementerio es diversión. Suena raro, pero es entretenimiento, educación, edificación. Entonces se está cumpliendo el propósito de personas que se han olvidado, ahora ya se hablan de ellos. Y es un lugar cerrado, entonces es seguro, primero. Segundo, se pide permiso siempre a los difuntos. Qué bueno. Porque ellos son los dueños del lugar. Y todas las representaciones teatrales y artísticas que se dan son con mucho respeto, porque estamos valorando que ahí están nuestros antepasados. Entonces no podemos hacer, yo tengo la idea, no sé cómo va a calzar, pero hay una nueva interpretación por parte de un rockero de Ninguno Pudo Con Él. Se llama Fabián, por cierto. No sé si lo conoces. ¿De aquí eres? Sí. No, Fabián hizo una reinterpretación de Ninguno Pudo Con Él. A mí me encantó, me gustó. No toda la gente le gusta esa parte, pero tenemos que incluir y ser inclusivos. Hay muchos rockeros en Heredia, y qué dicha que los hay. Es una parte muy importante, yo lo fui joven. Entonces queremos ver la posibilidad de hacer un intento de llevar a Fabián y que lo toque en presencia de la tumba de don Eladio Rosario. Generalmente ahí, cuando llegamos a ese punto, todos cantamos Ninguno Pudo Con Él. Pero esto me gustó, que fuera una persona herediana que tuviera la iniciativa de hacer una versión rockera, y podemos incluir a un grupo de personas que generalmente se excluyen porque piensan que son malos, que son drogadictos, y eso no es cierto en la mayoría de los casos. Son gente buena, trabajadora, que les gusta la música, sí les gusta. Bueno, yo como gestor cultural que he llegado a muchos lugares a hacer actividades, aún lugares de alto riesgo, me he encontrado que los mismos personas sin hogar, los mismos drogadictos, los que ocasionan problemas, se quedan observando el evento. Y los mismos policías o las personas que están lidiando con ellos dicen, mira, qué curioso, todos los días estamos peleando con ellos y hoy están sentados escuchando la obra de teatro, la canción, los títeres.
Y este es un vivo ejemplo de cómo la cultura es para todos. Eso que decís es maravilloso. Ahora con este asunto del cementerio, que ya lo tenemos encima, uno de mis... Bueno, no sé, no lo quiero llamar exigencia. Es que los primeros invitados, y con invitación, que son los que nunca llegan, porque yo lo he visto, son los empleados municipales. Son 350 más o menos. 300. O 300, por allá. Entonces, a ellos, que siempre se les excluye, porque yo he hablado con varios, nunca se les invita. Cuando pueden llevar a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus padres, a sus novios, a lo que quieran. Pasar un rato bonito de forma gratuita, pero no lo hace la misma. La proyección es severa, pero no es igual. Entonces, este año va a ser diferente. Con Angie Gutiérrez, que es la directora del Centro Cultural Omar Dengo, que es la que organiza los visitas del cementerio, se va a luchar porque los empleados también se vean incluidos y también disfruten de estos proyectos que son también para ellos. Ellos son ciudadanos, son servidores públicos, pero son ciudadanos heredianos. La inclusión es muy importante, yo soy partidario de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierde el objetivo y se deja por fuera servidores tan importantes como ellos, los que nos recogen la basura, los que nos cuidan, los que nos cobran el alumno, el que se porta bien con una sonrisa, el mismo guarda de entrada que te dice lávate las manos, pero te lo dice con una sonrisa, hasta aquellos que son bastante pesados. Pero es importante tener en cuenta de que formamos una unidad tanto cultural como humana. Todos somos ciudadanos de un poblado aquí y tenemos que participar. Bueno, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Sí, lo que nos apasiona es muy amplio. Hay hay una historia que a mí me encanta, me gusta mucho, saben que yo hablo del tema sobre los famosos túneles de Heredia, ¿verdad? Pero nadie sabe de dónde saqué esa información. Gracias a Dios, Manrique fue el que me compartió toda la historia. A mí me encantó esa historia. Comencé pues obviamente a profundizarme y hoy es una de mis historias favoritas. Ay, qué bueno. Como yo la narro en San Rafael, en Barba, en Heredia, muchos desconocen el tema, otros me dicen que era una leyenda, que pensaron que era mentira. Y hablo de todo, desde el Parque Alfredo González Flores, donde va esos túneles, qué eran esos túneles, todo eso, ¿verdad? Y usted fue el que me pasó la información. Entonces es tan fascinante ese tema, y recuerdo el día que usted me lo dijo, tan claro, porque le puse tanta atención. Es que yo tengo, ¿cómo se llama? THD, es trastorno de atención. Ajá. Yo me pierdo. Sí, yo me pierdo, es increíble. Yo doy clases, cuento cuentos y todo, pero yo para poner atención, viera lo que me cuesta, es una lucha. Con usted no, vea, he ido así, 1 hora completa hablando de ese tema, sin distraerme. Por eso he calado tanto esa historia. Esa historia es muy bonita porque es una de las preguntas más repetitivas que hay siempre. ¿Existen los túneles en Heredia? Y hace poco vinieron unos alemanes y no tenían quien los guiara. Entonces me llamó una persona y me pidió que si le ayudara. Claro, vamos. Y fuimos al liceo. Nos dejaron pasar, pero nos metimos a las de la mano. Y yo no quería abusar de ese permiso de entrada, sino que les pregunté a unos alumnos que están ahí, ¿ustedes saben de los túneles? Claro, ¿y dónde están? Aquí. ¿Quiere que les haga? Y los alumnos abrieron. Ya pudieron ver un poquito los alemanes. Y ya contando la historia, ¿por qué me interesé yo en los túneles? Porque José Silva, que fue el archivador de la Municipalidad de Heredia, un día me sacó el plano de túneles de Heredia, que ellos deben tenerlo ahí. Eso fue hecho por el ingeniero Juan Sequeira, que descansa, y era un asterisco.
así está distribuido la parte de los túneles, que generalmente pues, la gente piensa que fueron construidos para una u otra cosa, y no, fueron construidos para evitar que Heredia se inundara. Pero hay túneles que yo conozco de 2,5 metros de diámetro. Entonces ahí podía usted pasar hasta un cañón si le da la gana. Lo más interesante de eso es que hablando con gente de la empresa de servicios públicos, los tuneleros, que son los que conectan todas estas cosas, me he encontrado que un 50-60% de sus túneles originarios todavía funcionan. Y ellos conectan o desconectan. Yo creo que fue usted el que me contó que hay gente, esos túneles pasan por debajo de muchas infraestructuras y están en función aún. Son desde el siglo XVII, creo. No, son más modernos. Heredia empezó a captar aguas a nivel subterráneo como 1800, empezaron a construir los primeros 1870, por ahí más o menos. Ok, siglo XIX. Pero hoy en día hay oficiales de seguridad que trabajan en edificios. Dicen que en ciertas épocas del año, principalmente cuando llueven, escuchan un estruendo, como alguien rugiendo, y dicen que es un fantasma. Y algunos ya han investigado y se han dado cuenta de que es que por debajo del edificio pasa ese túnel donde funciona como canalización de agua, y una cabeza de agua va pasando y produce ese sonido. Ellos que no conocen en las madrugadas piensan que es un fantasma. ¿Va? Qué increíble. Los desfogues de agua ahorita empiezan con las primeras lluvias. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron los túneles? Porque Heredia tenía un zanjón que se llamaba el Zanjón de Solera, que pasaba al gimnasio Liceo de Heredia hasta el Seguro, la clínica Allá abajo. Era un hueco. Que lo que hacía era cortar las aguas que venían en carrera desde Barba o desde San Rafael de Heredia y las canalizaba hacia el oeste de la ciudad. Entonces lo que hicieron fue canalizar por el centro para empezar a mover los beneficios y algunas industrias que se movían por medio de la cosa del agua. Entonces los canalizaron en forma de X o de asterisco, cerrando el Zanjón de Pérez. Pero muchos de esos túneles pasan, todavía hay uno que yo lo veo, porque en la casa de mi mamá corta aguas con caño y se hunde, todavía funciona, y se pega a un túnel que viene del ICE hasta la iglesia del Carmen, que es un túnel que tiene 2,5 metros de diámetro, todo de ladrillo rojo cocido. Yo lo conocí por dentro. Y ese túnel va recogiendo las aguas, porque es una cuesta. Sí. Entonces, todas esas aguas que vinieron, las manzanas generalmente son terrazas. Entonces entras a una casa con un patio muy grande, tiene un nivel aquí, otro nivel aquí, otro nivel aquí y otro nivel aquí. Y esas aguas las cortaban con un caño. Ese caño pasaba a la, digamos, vena arteria, que es el principal de los túneles, que es el que recogía todo el agua hacia el sur y va a desfogar al río Pirro. Ve que bueno. Bueno, hay un tema que a mí me molesta. No Permiso, sé, voy a tomar mi pito. no sé si es, pero es uno de los temas que yo choco cuando lo escriben mal, que es el del Parque Alfredo González Flores. Sí. ¿Verdad? El origen que le nombran el Parque de las Embarazadas es parte de toda esta historia de los túneles que son canales de captación de agua, en el cual muchos piensan que el apodo viene por lo que sucedió en los años 80 y 90. Y no, a mí me choca. Aún hoy en día he narrado esa historia una y otra vez y siempre me encuentro gente pensando de que viene por ese lado oscuro, digamos, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir algo. Muchos años peleé porque se conservara el nombre de Alfredo González Flores. Hasta que un día una sobrina nieta mía la llevaron a pasear al parque y cuando vino, tenía 3 años, cuando vino le pregunté, ¿de dónde venís? Dice, del Pasque de las Embayazadas. Y ahí dije, esto no se va a acabar nunca, por más que hagamos todo el esfuerzo. Yo estuve en los años del 78 al 82 en el Liceo de Heredia. Fue mi tiempo de colegio. Y viví ese tiempo en que el parque era oscuro y que uno se llevaba las compañerillas y hablaba paja o se apretaba con ellas, y otros iban más allá, porque esa era la realidad. Y ese cuento no viene de los 80, viene de los 60. Por eso es que el parque inició en los años 30.
Sí. Entonces, hace unos años, la vicealcaldesa de Heredia, Olga Solís, ¿usted la conoció? Sí. Una buena persona, siempre muy abierta a cooperar, me planteó una situación que a mí me pareció interesante. Y siempre la digo en los recorridos. El Parque Alfredo González Flores va a ser muy difícil que la gente se acuerde tanto de un nombre tan largo como es el Parque de la Verdad, porque el morbo siempre va El morbo jala. a jalar, es como una carreta buena. Entonces, me planteó algo que me pareció importante. A nivel centroamericano, no sé en otros países, pero ya lo he estudiado, no existe un solo monumento a la mujer embarazada. Resulta que el 25 de marzo o el 26 de marzo, ¿vos sos católico? Sí. Ok. Se celebra la Anunciación, donde el ángel San Gabriel le dice a la Virgen: bendita eres entre todas las mujeres, del fruto de tu vientre Jesús. Que todos lo rezamos en la Ave María. Esa anunciación es que ella está esperando un bebé. Entonces, me decía ella muy atinadamente: usted sabe qué difícil cambiarle ese morbo, esa parte, pero sí podemos dirigirlo y crear un parque dedicado a la madre en estado de embarazo. Pero es que yo lo pensé, al principio no me pareció, pero después lo pensé y dije yo, de verdad que no hay un solo parque en América Central, viendo Costa Rica. Está la madre, los monumentos a la madre, el día de la madre. Pero el estado más hermoso es la gestación. Y esa gestación tan perseguida muchas veces. Entonces, encauzar un mal nombre, un mal sentido a una parte de tipo no tanto religioso como humano, pues no me pareció mal. Y yo sigo insistiendo de que cambiar ese apellido, ese apodo, eso va a ser muy difícil desde que mi sobrina nieta lo dijo. Pero podría encauzarse mejor. Yo hablé con ella, ojalá esté por ahí, Sí, mi un estimada saludo. Olga. Estuvimos hablando, yo le conté esta historia, ella no la sabía. Ah, de veras. De ahí fue donde nació, bueno, ahí ojalá lo pueda escribir en los comentarios, de ahí salió todo esto. Y yo qué bueno, ¿verdad? Porque se lo he contado a varios y no me dicen: mira, soy de Heredia y yo no sabía de esto. Gente de cepa. Vamos a contar esa historia, ¿qué le parece? Que la cuente usted. Que muchos deben de tener la curiosidad de qué es la historia. ¿Por qué se le dice el Parque de las Embarazadas al Parque Alfredo González Flores? Pero cuente su versión primero, a ver si coincidimos. Es la misma que usted me... Ah, bueno, pero es que yo le cambio cosas, sí. Ok, vean. La versión que yo tengo. Ese parque era una plazoleta. Era un bebedero de los... siempre fue una pasada principal, donde pasaba la gente en carreta, caballo, con el ganado, los chanchos y demás. Y pasaban ahí a tomar agua, las bestias, ¿verdad? Cuando se hizo la escuela normal, ya esa plazoleta quedaba feo, porque ahí estaba pues ya el gimnasio, ¿verdad? Que no era el gimnasio, era como yo creo que donde la piscina, ¿verdad? Sí, la piscina y el gimnasio. Entonces ya no era estéticamente bien visto, el olor, ¿verdad? Eso ya perjudicaba y decidieron pasar esa plazoleta a otro lugar. El agua que llegaba ahí era parte de los canales, de los famosos túneles, los canales que vienen desde el Bajo de los Molinos hasta toda Heredia. Y se pasó a donde se conoció como la Plaza de los Chanchos, que es allá donde está justamente el Palacio de los Deportes en Heredia, ¿verdad? Estamos hablando de Heredia. Y ahí decidieron hacer el famoso, un parque, un parquecito pequeño para que las personas llegaran y demás. Y se hizo la inauguración, le pusieron Alfredo González Flores, en el cual allá está una foto, que yo creo que es la que usted tiene, donde llegó el expresidente Alfredo González Flores, que es tío abuelo de nuestro amigo José Pablo González Rodríguez, Dios me lo bendiga. Saludos, José Pablo. Y se tomó la foto, inauguró el parque y se fue. Eso es lo que dicen, solo para la foto y vámonos. Y quedó el parque. Pero pasó esta situación, que es donde ya viene la historia. En el costado oeste vivía una familia donde una de sus hijas se fue a estudiar enfermería a Nueva York. Esta es la parte que yo le agrego. Ahí me corrigen, pero esta es mi versión.
Se fue en barco, eso es lo que dice la versión. Se fue en barco, 2 años después regresó y se hizo enfermera. En esas épocas, como habían muchos hacendados, aún estaba la tradición de las parteras y demás. Muchos que se dieron cuenta la visitaban, hijas de hacendado, aún campesinas y demás, para que le ayudaran a parir. Y ella, en su gran corazón, no podía decir que no en sus días libres y siempre les asistía. Pero cuando ya una mujer tenía que parir, le pedía a las demás que fueran al parque que estaba al frente donde ella vivía a dar vueltas. El parque estatal, ese recorrido estatal como se hizo. Entonces iban ese montón de mujeres abrazadas, agarradas de la mano, de los brazos, caminando para dilatar. Y las personas que iban en carreta, caminando descalzos, porque eran caminos de lastre o empedrados, ¿verdad? Otras épocas. Y en caballo veías un montón de mujeres embarazadas, y como siempre ponemos nombres a los puntos íconos o para dar direcciones, comenzaron a decir del Parque de las Embarazadas, o yo pasé por el Parque de las Embarazadas, y se fue desapareciendo el verdadero nombre y quedó como el Parque de las Embarazadas. Lamentablemente en los años 70, 80 y 90 el parque quedó abandonado, oscuro, y muchas parejas iban para ustedes ya saben qué. Esa es mi versión. Esa versión es la más certera. Es que él fue el que me la contó. Y es una versión muy linda. Realmente el barrio Corazón de Jesús de la India tenía, puedo decirte que tal vez ya ubicadas unas 6, 7 parteras calificadas. Algunas eran carniceras. Eso es nuevo para mí. Carniceras, y el oficio de la partera es muy importante en todos los estratos de la vida. Y la partera, como dicen muchos, la van a traer muchos, pero ella al final se va sola. Deja al niño nacido, vivo, muerto, y al final se va sola. Ese es el trabajo de la partera. Llega con todos y se va sola. Muy curioso, muy duro. Pero es cierto, esa versión que cooperamos en construir ambos, es muy bonita, es la más certera, pero también está en la parte oscura, que es lo que al final os comentamos. Y se dio. ¿Por qué la plaza Alfredo González Flores? Esa plaza tiene más historia todavía. Esa plaza fue importante porque fue después de que se trasladó el mercado de la plaza de armas del parque, el mercado de leña se pasó ahí. Luego vino la construcción del famoso camino que iba a Sarapiquí, y eso fue uno de los puntos de materiales que iba por Santa Bárbara. Una historia lindísima que fue llevar 2 horas más para él. Fue un plantel, y después terminó siendo venta de ganado. Cuando lo que usted dice es totalmente correcto, se pasa a la Plaza Chancho, la Plaza de Ganado también, que era al frente, y eso quedó una plaza que propiamente era subutilizada. Viene la construcción de la Escuela Normal de Costa Rica, que no solamente era ese cuadrante que tiene, sino que eran la manzana siguiente, la manzana del Parque de las Embarazadas, la siguiente manzana y la Cleta. Era una cosa terrible, larga, pero no se pudo construir con la caída de Alfredo. Entonces, ¿qué fue lo que se construyó en 1916 en la mitad sur? Se construyó el gimnasio y se construyó la piscina. ¿Y por qué la piscina? Porque había una sección de agua que venía de Lina, que era una paja muy fuerte para llenar. Y ahí fue una de las fuentes de Fadrique Gutiérrez, precisamente, en un inicio, en ese mismo lugar. Y don Luis Dobles de Greda lo cuenta en su libro Fadrique Gutiérrez. ¿Qué es lo que pasa con el Parque de las Embarazadas? Que lo que usted dice, don Alfredo llegó, lo inauguró, se fue, nadie supo por qué le pusieron Alfredo González Flores a esa plaza. Hicieron un parquecito muy bonito para el disfrute de las familias que vivían alrededor. Después se dio el caso de que lo utilizaban personas que estaban en estado de embarazo, ya muy adelantado, pero también no tenía luz. Entonces en las noches se volvió en una situación complicada, que tenía que tener policías cuidando de que las parejillas que antes iban por las calles reales,
lados de la Universidad Nacional actualmente. Eso era una calle totalmente sola, le decían calle Ronda. Entonces empezaron a ir al parque. Y no solo ellos, los estudiantes del Liceo Heredia también, especialmente aquellos que recibíamos educación física en la última lección de la tarde. Cuando ya tuvo luz, la situación cambió a mejorar, pero entonces ¿qué hacían todo el mundo? ¿Qué hacíamos todo el mundo? Quebrar los faroles. Sí, porque habían faroles. Para que no hubiera luz, porque eso nos apagaba primero el entusiasmo y segundo era excluyente, teníamos que ir. Entonces había mucha vegetación, había muchos árboles, había muchos monumentos, entonces era muy fácil hacer el nido de amor por ahí. Esa es una de las cuestiones por el cual muchas muchachas salieron embarazadas. Y consta que así fue. Sí. O sea, no solamente las embarazadas en proceso de parto, sino las que estaban por quedar en embarazo. Entonces se puede decir que las dos versiones, la versión popular como la verdadera, podría juntarlas. se juntan. Lo que pasa es que esto yo se lo puedo contar a los grandes, pero a los niños no, es más bonito sí, la parte materna. Sí, ojalá tomen otra vez ese proyecto de poner un monumento al homenaje a la maternidad. Yo pienso que es muy importante. Lo que pasa es que desgraciadamente hay dos conceptos muy diferentes. Parque Alfredo González Flores no lo quieren cambiar. Si vos hablas con José Pablo y con otras personas, gran amigo muy querido, pues él está de acuerdo con que sea Alfredo nada más. Pero si vos vas al grueso de la gente, especialmente las nuevas generaciones, lo que hablamos, seguirá siendo el Parque de las Embarazadas para eterna memoria. Entonces, ese morbo que tiene ese sentido de nombre, pues encauzarlo, según Olga Solís, a quien aprecio mucho, si nos está oyendo, saludos. No sé si fue idea tuya o de ella, pero debió haber habido una mezcla de crear un monumento para las personas en estado de embarazo. Me parece genial. Eso es idea de ella, pero yo le conté esta versión, yo se la conté, que ella no sabía de la Ahora historia. yo la puedo enlazar y pienso que sí, corresponde perfectamente. Entonces, si fuera eso, para mí sería genial, porque tendríamos el primer parque a nivel centroamericano con una base sustentable, aunque no sea la mejor, pero sustentable, para darle un nombre y un fin o motivo, digámoslo así, ¿verdad? En cuestión de la enfermera, yo tengo el nombre, a mí se me olvida, ¿verdad?, en este momento, pero en la versión, porque esto lo tengo en una canción, hice una canción sobre esta misma historia, muy bonita, entonces ahí sí nombro el nombre de la persona, de la enfermera, porque ya hay que darle su honor, ¿verdad?, que en honor, ¿verdad?, y todo lo demás. Entonces, ahí para que estén al tanto, apenas lo grabe yo lo saco y se los comparto. Entonces, fuera de eso, de los mismos canales, esos famosos túneles van a dar por todo Heredia. Se dice que esos túneles conectan una casa a otra también, ¿verdad? Y que también va a dar de la parroquia a algunos sectores también. Imagínese usted un árbol, el tronco principal y las ramificaciones, más o menos. Son las acequias que se hacían antes, había en la casa. De ahí es donde viene la parte del fortín. Correcto. Porque esos túneles pasan por debajo del fortín, que allí es donde viene otra de mis grandes historias, que fue Manrique quien me lo contó y me enamoré de esa historia. La he contado, le he cambiado sí algunas cositas por cuestión de prudencia también, pero es una de mis historias fascinantes que hablo sobre Heredia. Me pasó que hace el año pasado me encontré con unos extranjeros, les estuve hablando un poco de las historias y se quedaron idos con la historia del fortín, ¿verdad? ¿Y por qué pasa ese túnel por debajo del fortín? Voy a dejar que usted lo diga porque... Bueno, yo con los años me reinvento y con las nuevas investigaciones también cambio algunos conceptos, porque la idea es ir imprimiendo a esta historia nuestra las vetas de realidad. Entonces, volvemos a lo mismo, hay un asterisco en medio de túneles.
Heredia fue una ciudad militar. Donde está el Fortín había un cuartel. Y el Fortín es lo que conocemos actualmente como los fortines de cualquier prisión. La Reforma tiene fortines, son de vigilancia, o de ataque, o de defensa. El Fortín de Heredia no es ni más ni menos que lo mismo. Cuando hay un sitio en una ciudad, ¿qué es lo primero que le cortan al cuartel? El Fortín. No, ¿qué es lo que le cortan? El agua. El agua. ¿Vemos? Interesante. Es la forma de sitiar un lugar, alimentos, agua y no dejarlo salir. Entonces hay contaminación por los excrementos, por todas las cosas que pueden haber, pero todavía actualmente en el 2024 te puede faltar el teléfono celular, te puede faltar la corriente eléctrica, hasta el internet. Lo que no te puede faltar como ser humano es el agua. El agua. Somos un 80% de agua, creo, no sé cuánto. Lo he oído tantas veces que ya se me olvidó. Entonces no podemos vivir sin agua. En un sitio militar que el que fabrique sabía que podía pasar en cualquier momento, ¿qué es lo que hacen? Toman la iglesia de la parroquia como el edificio más grande y de ahí atacan el cuartel, siglo XIX. ¿Cuál es la forma más fácil de someter a un ejército o a un destacamiento militar, como sería el de Heredia, cerrándole la agua? Entonces, si hay un túnel que provea el agua, ¿qué hicieron en Tenochtitlan? O sea, los españoles le cerraron todas las entradas y lo sometieron por hambre, no por falta de agua. Entonces, si hay un cierre, lo primero que hacen es darle agua por debajo. Entonces el cuartel, no digamos el cuartel en general, tenía suministro de agua. Para cerrarlo tenían que ir allá arriba. Ya era difícil. Pues siempre iba a haber agua corriendo. Y todavía hay agua corriendo. Si vos te tiras al suelo en el Fortín y pones la oreja, escuchar. ¿Por qué? Porque es una de las venas principales que no deja tener agua ni en invierno, y mucho menos, ni en verano, y mucho menos en invierno. Entonces, esa es la parte técnica, digamos, hablando. No podían dejar el cuartel sin Qué interesante. También hay una historia. Yo ya voy a cambiar el tema porque hay un montón de cosas que quiero hablar, pero también hay una de las famosas historias del Robin Hood herediano. La he contado, algunos se han reído por la forma en que lo cuento, lo narro. He perdido un poco tal vez el hilo porque como le he cambiado, le he puesto mi toque. Pero ya se me han acercado personas y me dicen, al rato ya es familia mía, al rato ya es mi abuelo, me dice por ahí, claro. ¿Verdad? Eso es una de las historias del Fortín. De ahí tengo que explicar siempre cómo es la estructura del Fortín, cómo se construyó, los materiales. Quitar el mito que es un fortín mal hecho, al revés, es uno de los mejores fortines hechos en toda Latinoamérica, sí. En toda América. Es tan bien hecho que sirve como un parlante, orgánicamente es como un parlante, o sea, todo el sonido que hay dentro del fortín sale como si fuera un parlante, imagínense. Pero hay una historia ahí fascinante sobre el famoso Robin Hood herediano. ¿Quieren saber cuál es esa historia? Vamos a escucharlo. Ve qué casualidad, estoy terminando ya el trabajo para presentarlo. El fortín es un elemento de figuras geométricas. Un cuadrado abajo, un cilindro en el centro y un octógono arriba. Es el rey. El rey. Del ajedrez. Correcto. ¿Qué pasa cuando se toma el rey? Jaque mate. Oiga, qué bien, no lo había pensado. Heredia está perdida cuando ese rey caiga. No solamente es un símbolo de la identidad herediana, de los pueblos heredianos, lo que usted quiera, es lo que nos da ese sentimiento, ese arraigo, es el jaque mate que no puede suceder nunca. Porque ese rey, si tiene la misma figura de un rey en un ajedrez,
Sí, ya lo hice en la mente. Ya lo visualizó. Sí. Entonces, el caso más simpático se llama Gordiano Hernández. Podía ser Barquero o Valerio, pero no, era Gordiano Hernández. Gordiano Hernández, nadie quiere ser familia de él. Era un criminal, un asesino. Pero también era el personaje que asaltaba solo a ricos. Porque mucho de lo que él recogía en esos asaltos lo repartía en todas las cosas. Pagaba médicos de los mejores de Heredia, abogados, pagaba miles de colones en granos, dulces, para repartir entre la gente más necesitada de toda la provincia de Heredia. Entonces era un hombre tan querido que nadie lo delataba. Pero tuvo, así, a rasgos muy largos, tuvo la mala suerte de caer preso y lo cerraron en el Fortín. Cuando empezó a verse cientos de personas alrededor del cuartel pidiendo que lo liberaran. Entonces el gobernador le entró miedo, que en ese tiempo la figura del gobernador era la figura del Estado militar en la ciudad. Ahora se fusionaron en un alcalde. Uh-huh. Antes había el alcalde judicial, pero era la parte de la justicia, de la ley. Resulta que entonces el hombre se fuga. Nadie sabe cómo, por qué. Probablemente por la casa del papá don Alfredo González Flores, que hay un balcón. Uh-huh. Y él se va. Tiene la mala suerte de que uno de los asaltos más fuertes venía la esposa del gobernador. Y la logra asaltar, pero fue un gordiano, no como el Paniagua, que era un poeta, que en lugar de asaltar riquezas asaltaba virtudes. Hernández asalta a la mujer, pero tiene la mala suerte que su caballo se tropieza y cae al suelo y lo caza. Y la policía se lo trae y el gobernador, con sangre en el ojo, decide mandarlo para San José, al cuartel principal, el que tomó Fadrique, frente al Parque Central, lo que es el Teatro Milico Salazar. Entonces resulta que esa noche el hombre apareció inando de un mecate. A él lo bajan, lo revisa un médico, de Heredia, y lo declara muerto. El gobernador va y paga una caja y lo tiran en la caja. No lo pueden pasar por la iglesia porque era un suicidio y eso no lo perdonaba. No sé todavía, creo que hay leyes muy estrictas sobre eso. Y se lo llevan por el cementerio y abren un hueco en la tierra y ahí lo meten. Los asaltos siguen. Resulta que entonces llega el comandante y le dice al gobernador: mire, es que cuando nosotros cargamos, el ataúd nos pareció muy liviano. Y Gordiano era grandote, galán, hombre, tipo bien puesto en su lugar. Habían pasado 2 días y el gobernador dijo: no, eso no puede ser. Y se van para el cementerio, sacan la caja y lo ponen en un muñeco de campo. ¿Qué pasó con Gordiano? Nadie sabe, no se volvió a ver nunca más. Los robos siguieron, las ayudas siguieron por 25 años más. Y eso no lo digo yo, lo cuenta la señora Ferreto, la esposa de Carlos Luis Sáenz, en su libro Crónicas de un tiempo, por una parte, y otras de cuentos familiares de mis tíos y mis abuelos, y Gordiano Hernández era muy famoso. Si usted lo busca, no fue bautizado. No. Si usted lo busca, hay partes criminales, pero pareciera otro Gordiano Hernández. Barquero, según Pompilio Segura. Pero realmente pienso que Gordiano Hernández no era el nombre de él. Era como el Malverde de México, como el Robin Hood de Inglaterra, como el Robamantecas de España. Eran personajes muy... Hay una parte que yo narro único. Que dicen de que él se fue a vivir a las montañas de Heredia. Es muy probable. Y él, su apariencia, en lo que yo digo, es que era rubio, tez blanca, tenía una apariencia más caucásica,
y muchos en la montaña son de esa apariencia, donde no tuvieron apellido, tuvieron solo el apellido materno, entonces calzan muchas cosas, ¿verdad? A mí se me acercó un adulto mayor y me dice, ¿cierto? creo que al rato él era familia mía, me dice. Pero vos preguntas a los Hernández en esos lugares y no, jamás. Porque era relacionarse con un criminal que había cometido varios asesinatos. Era complicado. Ahora, ¿qué eran las montañas de Heredia en aquel tiempo? Una topografía muy difícil, un acceso muy complicado. ¿Pero dónde? Era ahí nomás. Era cerca. Barba ahí nomás, de Barba. San Rafael ahí nomás, desde a Los Ángeles era montaña. Sí. O sea, por eso te digo, es muy probable que haya andado por ahí. Sí, yo conozco relatos de Gordon Hernández desde Santa Bárbara hasta Lagunilla. Ahora, él actuaba sobre el este de la ciudad de Manizales. Nunca atacó el oeste. Como de este lado. Sí, porque Wow. iba la gente de transportarse a San José en diligencias, la gente de plata, y por 2 ocasiones intentó asaltar el ferrocarril. Como los vaqueros de las películas. Y no pudo. Sí, de hecho, yo intento hacerle canción a algunas historias, o sea, le tengo su historia y le pongo su canción. Y cuando llego a este tema del Robin Hood herediano, no sé por qué se me viene una melodía del viejo oeste. Es la inspiración que tengo, no sé por qué, del viejo oeste. Acordate que el ferrocarril tenía un pagador. Y el pagador generalmente iba un carromato, se llamaba. Era un carro con motor. A veces lo jalaba el ferrocarril, a veces él venía a pagar. Sí sabes los pagadores, ¿verdad? Que iban desde Alajuela hasta Cartago en esos tiempos. Todavía no había la conexión a ¿cómo se llama? A Limón, por Turrialba. Entonces el pagador venía y era muy fácil atacar un pagador y llevaba 1.000.000 de colones. O 700.000 que era un camionalazo. Y atacar y robarse ese 1.000.000 de pesos Wow. para un ladrón como... Y él lo intentó 2 veces. Una pegado al ferrocarril. Se metió en el ferrocarril armado. Pero no pudo pararlo, tuvo que tirarse afuera. Y la segunda, el carromato. Pero el carromato iban todos armados. Bueno, hay una historia. Cualquier cosa, no importa si usted considera no contarlo, no hay problema. No, no hay problema. Una historia de tu papá. ¿Así? Es de tu papá, tu abuelo. ¿Cuál será? El que tuvo con una historia con uno de con Omar Dengo, Sí, que lo contrató o le pidió que fuera maestro. Bueno, no sé cuál será. ¿Qué? Yo sí conozco el scooter de mi tía. Ese es. Ese. Mi versión, yo digo que eran 2 hermanos que se ayudaban y que tenían la burla, ¿verdad? De los involucrados, ¿verdad? Esa es la versión que yo cuento y cómo llegó Omar Dengo a buscar quién hizo ese patín, el patín del diablo, ¿verdad? El scooter. Y los hijos se llevaron la sorpresa que no llegó a regañarlo, llegó más bien a decirle, mira, qué bueno eres, quiero contratarlo como maestro maestro de industriales, artes industriales. Esa es la que yo cuento. Pero díganos usted, ¿cómo fue esa historia? Bueno, la historia es muy simple. Mi papá era de un hogar de 5 hijos. Su papá era viudo, su papá era músico español. Y su mamá era una mujer de mucho dinero de Santa Bárbara. Pero el abuelo de mi papá, el padre de mi abuela, al morir su esposa, se casó con otra persona con muchos hijos. Entonces a mi abuela la mandaron para Heredia, siglo 5, y a trabajar con una maquinita de coser que dio la conserva. Y así criar a 5 hijos porque quedó viuda. Tiempos muy difíciles. Estamos hablando, saliendo, mi tío mayor nació en 1904 y mi tía menor en 1921. Entonces esa época dura. Principios del siglo XX, dictadura de los Tinoco, una situación grave con la Gran Depresión, la gente no había plata, los ricos eran ricos y los pobres recontra pobres, la miseria. Entonces, don Omar Dengo era un profesor muy destacado
Nunca fue abogado, fue un bachiller en Derecho. Él tenía el puesto de director de la escuela normal, tenía su casa de la escuela normal, iba a Estados Unidos, era un tipo que recibía junto con su esposa, doña Obregón, la señora Obregón, recibía un salario mensual completo, ¿sí? Esa señora Obregón es la primera mujer diputada de Costa Rica, una de las tres. Una de las tres. Cuando va Omar a Estados Unidos le trae 2 scooters de metal a sus hijos. A Jorge Manuel y Gabriel, el se llama el otro. En ese momento no recuerdo exacto, eran 3 hombres. Y se van a estrenarlos al Parque Central un 25 de diciembre, donde la gente siempre estrena. En el caso de mi papá, estrenaban lo mismo todos los años. Mi tía, la menor, y eso te lo estoy contando porque me lo contó mi papá y me lo contó mi tía, cuando vio aquella cosa tan maravillosa de esos scooters tan lindos de hierro americano, quedó como loco. Y resulta que le dijo a los hijos de don Omar que si la montaban y le dijeron que no. Ese egoísmo de niños y pudientes. Entonces fue una llorada terrible. Mi papá siempre fue como el protector de su hermana menor. Entonces le dijo, no se preocupe, yo le voy a construir uno. Y se fue mi papá a todos los almacenes que había en Heredia a conseguir tablas viejas, pinturas, sobros de pintura, roles viejos. La cuestión es que logró conseguir todo y gastó, no sé, 3 colones de aquella época. Y le construyó el scooter a su hermano. Entonces, fue muy bonito, pero mi tía no lo podía ver, era una sorpresa para el 1 de enero. Ah, eso fue. Entonces, cuando llegaron al Parque Central de Heredia, y mi tía vio aquel armatoste viejo de madera, mal pintado y mal hecho, pero para 2 personas. El de los dengos era para una. Entonces mi tía dijo, no, jamás, de ninguna manera, y los dengos se morían de risa. Mi papá siempre fue un hombre muy orgulloso, pero no en el mal sentido, sino él se sentía orgulloso de lo que él había hecho, de lo que él hacía. Entonces era un carajillo de esos fuertes, la vida lo había golpeado muchísimo, había limpiado zapatos, había jalado sacos en el mercado, había limpiado patios, deshierbado, volado machete, todo eso. Entonces él, no sé, y puso a correr su scooter hechizo por las calles, y era un ruidal hijo de putísimo porque eran rollos, perdón la expresión, eran ruedas de metal, mientras que el de los Dengo eran de hule. Y cuando vieron a aquel bicho correr en aquellas velocidades, los Dengos se quedaron así y ya querían montarse. Se volteó el asunto porque querían ver aquello. Y todo el parque se daba cuenta de aquel estruendo. Entonces al final terminó mi tía amiguísima de los Dengo y todos se montaron en el scooter de ella y todo el asunto. Y mi papá, en grandes rasgos, quedó muy contento. En eso se presentó don Armando Céspedes. Don Armando era una persona muy inteligente y vio a mi papá seguro una persona que podía, y le dijo, yo les voy a regalar unas fotos. Ahora más tarde pasen al estudio, o después, yo les tomo una foto. El estudio quedaba donde está el casino ahora, Fiesta. Ajá. Ese era el estudio de don Armando. Ya terminando el asunto y todos felices, se acercó don Omar a mi papá. Y le dijo, Álvarez, ¿usted construyó ese elemento? Pues me claro, don Omar. Mi papá estaba como en primer año, o menos tal vez. Pero don Omar era muy conocido. Dice, sí, yo lo construí para mi hermana, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, está muy bien hecho, me gusta mucho. Yo quiero que usted lo presente en la escuela normal para que los estudiantes de artes industriales sepan lo que un muchacho cuando quiere hacerlo sin necesidad de plata puede hacerlo, porque todas eran cosas viejas. A mí me contaba don Tino Bolaños, don Constantino, un amigo de mi papá, que papá había llegado al ciclo de su papá en Santo Domingo a conseguir los roles viejos. Ve, qué interesante. Y dice, lo que contó tu papá es cierto.
cosas que yo fui corroborando, ¿verdad? Con personas de la época. Y terminó mi papá dando clases en la escuela normal, cómo hacer cosas mecánicas, y tenía mucha habilidad. Y de ahí te digo que yo heredé varias de esas cosas. Pero el bendito scooter de mi papá, de mi tía, porque era de mi tía, terminó siendo un ejemplo para muchas personas. Y cuando puse esa historia, alguien me decía, ¿todavía existe? No, eso no existe. Tantos años. Yo la versión que cuento le agrego un montón de cosas para crear esa conciencia. No, yo también, en la historia es un poquito más larga. Sí, y hay muchos que les ha gustado. A mí me gusta esas historias y demás. Vean, Manrique, ya llevamos 1 hora. Qué bueno, se fue rapidísimo. Sí, y nos falta hablar de todo un poco, porque está el tema de Fadrique Gutiérrez y entre otros, pero voy a extenderme un poquito más porque quiero hacerle la pregunta. Ya vimos todo lo que se aprende, ¿verdad? Estas historias son fascinantes, son de nosotros, pero el hecho que usted tuvo esa delicadeza de estudiarlo, investigarlo, corroborarlo, ¿verdad? Tener fuentes, ¿qué te conlleva? ¿Horas? ¿En dónde es que vas? ¿Cómo le haces? Tengo, bueno, dije 40 años de estar, antes iba a Archivos Nacionales, al Archivo Eclesiástico, la Biblioteca Nacional, fui recabando mucho material, que lo tengo en mi archivo, fotografiado, fotocopiado, como se usaba en aquel entonces. Todavía me falta, ahora es muy fácil con el SINAVI, ingresar y corroborar muchas cosas. Familiarizar te ayuda muchísimo en la cuestión de ubicar fechas, bautizos, matrimonios. Es impresionante lo que el sistema de internet te ayuda. Además de que tengo unas 1500 grabaciones de relatos de la transmisión oral de historias. Entre ellas estaban Pepe, Edgar Cardona, el del Cardonazo, Frank Marshall, un montón que hice trabajos en la universidad y todo lo grabé. Entonces tengo muchas cosas que guardo y los tengo ahí además la colección de fotografías, que son 1500 negativos, 350 fotografías enmarcadas. Ahorita hay una pequeña exhibición en el Estadero. Hay 20. Y así pues, todo eso, te puedo decir que son bases, fuentes primarias, secundarias, fuentes orales. Pero si algo me marcó en la vida fue un libro que se llama De mi heredia. De mi heredia de antaño. Lo hizo el benemérito de la patria, recién declarado Víctor Manuel Elizondo. Cuando yo lo leí, me encontré a un monito cuentacuentos contando la historia, que era un bicho Elizondo. Y ahí dije, esto es lo que yo quiero. Que las fotografías cuenten historias, que mis relatos sean como los de este señor, no iguales, jamás. Era un artista, cuando lo puedas encontrar. Él contaba la historia de una forma en que te atrapaba y no te dejaba ir hasta el final. Entonces fue cuando dije, si alguna vez yo cuento una historia, que sea así. Entonces yo tengo un montón de documentos que se llaman Minuto en la Historia de Heredia. Son como 22. Cuando yo leo eso, leo lo que tengo ahora, digo, ¿cómo podría yo escribir eso? Eso es lo que no debería escribir. Yo tengo que pasar esto a esto, donde me pueda entender desde el chiquillo primer grado hasta el adulto mayor más grande. Bueno, es increíble realmente, porque se lo voy a decir otra vez. Yo tengo trastorno de atención. A pesar de que soy comunicador, hago todo un esfuerzo para poner atención, guiar la entrevista y de todo. Pero no sé qué es lo que usted tiene, o tal vez el color de voz, o no sé qué será, que no me pierdo. Bueno, qué dicha. Me alegra mucho esto. No me he desviado, no me he ido a otro mundo, me he quedado acá con usted, poniéndote atención, y es increíble. Lo digo, bueno, los que padecen de lo mismo pueden entender lo que estoy hablando, pero no es cualquiera. Conversamos, eso es lo más bonito. Porque definitivamente cuando se conversa,
es entre amigos. Cuando se habla, es entre desconocidos. Entonces en la conversación digamos un montón de cosas. Amistad, lugar de vivencias, de nacimiento, educación, chistes malcriados, palabrotas. Conversamos entre amigos. Y precisamente ese es el detalle que hace conversaciones largas. Cuando usted es muy plano, muy recto, muy apegado, parece que estás dando una lección. Y de eso no se trata. Se trata de que tanto usted como yo aprendamos. Porque uno nunca deja de aprender, ¿está bien? Nunca. Yo tengo ahora, yo no sé ni cuántos años, ya se me olvidó. pero, mira, cada día que me levanto, algo aprendo. Si escucho una palabra, la apunto. Bueno, ahora que viene una ola nueva de recopiladores, por lo menos en mi caso, que yo soy recopilador, mi profesión es gestor cultural, me gradué como gestor cultural, pero soy recopilador, todo desde el punto de vista como cuentacuentos y demás. Y ahora viene un montón, ¿verdad? Un montón de personas interesadas en la historia, que bueno, con su criterio propio y demás. Y yo les digo eso. En la historia, por lo menos en lo que hacemos, no hay que pelear. Simplemente todo está oscuro en cuestión de información. Hay mucha información que fue escrita a mano y fue a la versión quien lo escribió, un franciscano, un terrateniente, un español del siglo de esas épocas, ¿verdad? Y tal vez lo tejiversó. Y en esto usted encontró una versión y yo encontré otra. Así es. Pero ninguna tiene veracidad. Todo es válido. Entonces yo le estaba comentando a los nuevos colegas que en esto no peleen, que nunca peleen la información, que sí hay que hacer lo que usted lo dijo en el principio. La información se tiene que dar con veracidad. Por lo menos si yo voy a decir algo es con bases, ¿verdad? Y si alguien tiene bases, qué bueno. Entonces ya son dos versiones. Pero en cuestión de nunca discutir eso, simplemente compartirlo, disfrutarlo, aprender de ello. Porque así aprendemos y avanzamos. Y avanzamos. ¿Y quién gana? El receptor. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Nosotros nos escuchan mucho. Digamos, a mí me llegan a buscar demasiadas personas para historia de Heredia, historia de Barba, de los cantones. Aún que me estoy llevando la sorpresa que me están llamando mucho para historias indígenas, la historia de los pueblos, entre otros. Que con todo el respeto a mis amigos indígenas, pues ya me ha tocado, ¿verdad? Claro. Pero yo agradezco eso. Pero algo que yo he entendido es que en esto tengo que ser muy abierto, que no es lo que yo tengo. Hay muchas cosas que no están y que van a aparecer. Y el cambio, lo que yo puedo creer ayer, hoy es diferente. Y con las nuevas investigaciones y colaborando y recibiendo colaboraciones de otras personas, vamos creando historia. Porque la historia es todo lo que usted haga. Cultura, es todo. Desde un minuto pasando. Aquí hay un colega, bueno, no sé si estará ahí, ojalá escriba allí en los comentarios, un colega que yo tenía años de dar una información sobre la historia de la mascarada costarricense. Y este colega, Dani, pura vida. Dani, sí, claro. Sí, Dani Lara. Muy buena. Se me acercó, me dio un montón de datos y me pasó lo mismo. Yo, ¿por qué yo decía esto si está esto? ¿Verdad? Él me dio datos con todo y bases y fundamentos, me mandó links y de todo. Vea, yo le agradecí porque él me compartió hasta algo muy propio, ¿verdad? Fueron horas y horas él metiéndose a investigar y me lo pasó solo para que yo viera la historia real, y eso yo se lo agradecí y cambió mi mente totalmente a la información que tenía, que era errónea, que era lo que me enseñaron en muchos lugares, pero ya con lo que él me pasó, obviamente yo lo verifiqué y wow, para mí eso son personas que yo agradezco, digamos usted, Dani, Edu, son personas que yo les tengo mucha estima porque tienen esa delicadeza de estudiar, de hablar con fundamento. Ahora, es muy importante la capacidad suya de aceptar, porque a veces uno redunda en su error y no quiere aceptar que se equivoca y sigue usted repitiendo el error. Lo importante es aceptar, corroborar y cambiar, y eso es muy fácil.
Como le digo, lo que yo puedo decir ayer, hoy lo cambio. ¿Por qué? Porque hay nuevas investigaciones que no me permiten seguir repitiendo lo que no es correcto. Lo que no es correcto, exacto. No podemos engañar a la gente, no podemos hacerle una imagen falsa de lo que no es. Sí. Bueno, yo lo que he hecho en muchas de las historias es que las verifico o intento buscarlas, Eso es lo ¿verdad? importante. Para tener fundamento. En este momento tengo una historia que no puedo narrar porque no tengo el fundamento, pero para mí es cierta, ¿verdad? Entonces me estoy cuidando mucho por la responsabilidad que tengo como comunicador. Entonces, en el caso de ustedes, bueno, Dani, que ha llegado a corregirme, en tu caso que me has llegado a guiarme en algunas cosas, igual que Edu, entre otros, yo comienzo a investigar, o sea, comienzo a leerlo, busco aquello, ya encuentro la información y yo, mira, sí, qué bueno, o sea, por lo menos me indicaron algo. Y si llegara el caso que no es así, por lo menos lo estudié, me explico, ¿verdad? Y eso debemos de hacerlo todos. Esta nueva ola de investigadores, de recopiladores, aún de historiadores, yo tengo que recalcar que hay historiadores que no saben la información que tenemos. Pero bueno, usted sabe del tema, ¿verdad? Que más bien llegan y me dicen, ¿dónde consigue eso? ¿Cómo sabe todo esto, verdad? Pero yo a todos ellos les digo esto, es compartir, no competir. Esa es la fórmula mágica. Esa es la fórmula, no criticar, solo disfrutar. Y cualquier criterio simplemente estúdielo, verifíquelo y no lo pelee, solo expóngalo, nada más. Mire, cuando a usted le preguntan, yo a veces publico muchas fotografías. Acaso hace 2 días una persona me preguntó, ¿cuál es la fuente? Ajá. Porque usted sabe que eso se dio en tal caso. Es una fotografía sobre Turrialba, de un Viernes Santo. La publiqué el Viernes Santo, 1890. Digo, pues, por el simple hecho que yo tengo la fotografía original, tengo el negativo original y el asiento del archivo de Art Gallery de los Painter Brothers. ¿Qué le puedo decir más? Sí. Puede enseñármelo, me dice, le digo, sí, eso sí no. El día que nos sentemos, con muchísimo gusto, yo le presento todos los datos, pero yo no lo publico. Esas son cosas que usted debe guardarse. Porque él está preguntando, no me está objetando nada. Yo le respondo. ¿Qué? Pero tengo la facilidad de poder decir eso. Ana María Herrera, ¿no es la conoces? Sí, claro. Ana María me dice, pero usted coge tantos datos, estos son 45 años. Y en 45 años pasan muchas cosas. Mire, yo tengo alrededor de, no sé ya ni cuántos, 1000 libros, es un desorden la biblioteca mía. Muchos los he comprado, muchos me los han regalado. Y hay gente que llega con cajas y tome, ¿le interesan estos libros? Hágase para adentro. Pues no los van a botar. Para usted, ¿qué es mejor, lo digital o lo físico? Ambos. Ambos. Sí, digamos, lo físico es importante porque lo tiene el caso del libro Sur de Costa Rica. Yo tengo el de Costa Rica, tengo el de Guatemala y tengo el de El Salvador. Son fuentes muy importantes y las tenés. Pero la gente piensa que solo hubo un libro sur de Costa Rica, ¿no? Un negocio a nivel latinoamericano. Entonces, pero la digital ahora, mira, Family Search, que es de los mormones. No sé cómo hizo la Iglesia Católica para prestarle todos los archivos eclesiásticos. Y lo hizo. Entonces vos accedes y te das cuenta de un montón de cosas que tardarías un montón de tiempo ir a investigar a los archivos, ¿verdad? Bueno, en mi caso, fíjate que no se me cuestan Family Search. Yo prefiero físico. Yo prefiero ir a la arquidiócesis de la iglesia, y aunque me lleve más tiempo, pero... Hay más información. Sí. Yo prefiero también físico, pero el que esté Family te libera de un montón de situaciones. De ir a San José, ahora te piden un montón de cosas. Sinavi te ayuda muchísimo, porque antes yo iba a ver los periódicos manuales, ahora no te dejan. Ahora te ponen en una filmina. Pero aunque pedía los libros periódicos, los más antiguos se los ponía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es más bonito físico. Es importante, pero la parte cibernética, digamos así, es una ayuda increíble.
Sí, la mayoría, yo le he preguntado a algunos de los nuevos colegas que han salido o que quieren pues meterse en esto, me han dicho que todo lo han hecho a nivel digital, ¿verdad? Han aprovechado. Y uno entiende, sí, ir a San José es cansado, ir a diferentes lugares, ¿verdad? Pero ver eso para mí es tan Sí, importante. tocarlo. Pues volvemos a lo mismo, la historia debe ser tocada, tanto del patrimonio tangible, arquitectónico, patrimonial, tenemos que tocarlo. Lo que pasa es que ya la gente no consigue muchos de los libros, de las bibliografías que se ocupan. Las bibliotecas casi no los tienen. Entonces, o no los prestan. Digamos, yo tuve la oportunidad de ver en físico el álbum de Figueroa. Rey, estaba hecho un desastre, la gente tocándolo y Ay, sí. estuvo abierto. Y así hay muchas ediciones, ¿verdad? Ujú. Que son importantes, pero ambos, yo considero al menos que yo viví las dos épocas muy fuertemente cuando no había internet, cuando yo empezaba esto. Ni modo, había que hacerlo físicamente. Y después ya vino la parte digital y dije yo, qué alivio. Porque ya no están prestando los incunables, digámoslo así, sino que lo están pasando a la parte digital. Sí, bueno, el Sinavi, gracias a Dios que ya tiene toda esa facilidad. Muy bueno. Ya he tenido que hacer trabajos donde ellos me lo proporcionan de inmediato. Uno ya hasta lo pone ahí en el buscador y aparece. O hay personas ahí que le ayudan, Claro. ¿verdad? Así como en el Archivo Nacional, Así es. ¿verdad? Pero hay muchas cosas que es visual también. Entonces, bueno, sea como sea, es parte del mismo trabajo. Me imagino el montón de libros que tiene, reliquias, entre muchas cosas. Tengo cosas que no te puedes imaginar, las guardo con mucho cariño porque no solamente es bonito, sino es parte de cuidar esa historia escrita, fotográfica también. Me he especializado mucho en Heredia, me gusta mucho Heredia, tiene mucha historia, aún no descubierta, que puede ser tema para muchas cosas, pero también me he dedicado a algunos lugares. Me encanta la historia de Guanacaste, la historia de Limón, he tocado un poco la de Punta Arenas y de la abuela, Cartago, mi mamá es Cartago, entonces por ahí viene un montón de libros históricos de Cartago, porque prácticamente pues ahí nació nuestra historia, ¿verdad? Ujú. Entonces es un ascensor cultural que se hace día con día. Excelente. Bueno, Manrique Álvarez Rojas, hoy Así nuestro es. invitado, ¿verdad? Aquí podemos durar horas y horas hablando y hay mucho que hablar y compartir. Hoy en día, bueno, yo creo que estamos en un proyecto en este momento en el cual vamos a colaborar. De igual manera, pues hay información ahí que vamos a cruzar siempre para asesorarnos, compartir y tomar muchos cafés, ¿verdad? Claro, claro. Mi estimado, yo le voy a dejar, no hablé de los patrocinadores, pero a todos les agradezco, es que realmente el tiempo hay que aprovecharlo. Pero yo le voy a dejar estos minutos a tu espacio, a lo que usted quiera decir, ya sea palabras de motivación, un consejo o simplemente lo que le nazca de su corazón a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias, Fabián. Es importantísimo cuidar lo que tenemos. Es tan poco de esa historia que podemos tocar, que podemos admirar, que podemos estudiar. Yo soy enemigo de que contemos la historia a través de escritos o a través de fotografías, porque lo que pudimos tener no lo supimos defender. Tenemos que defender lo propio, nuestra identidad, nuestro arraigo, cosas que pasan día a día en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros cantones. Eso no puede suceder más. Lamentablemente el gobierno se ufana de tener una ley de protección que no sirve, un departamento de patrimonio que no sirve. Realmente somos los ciudadanos los llamados a defender. ¿Por qué? Porque yo ya apliqué el boleto. ¿Quiénes son esas personas que tienen el derecho y nosotros el deber de conservarles, las nuevas generaciones? No solamente las que están ahorita, sino las que vienen.
Eso es identidad. Identidad es proteger lo que nos une la tierra, lo que nos tiene aquí como ciudadanos, como amigos, como esposos, como padres, como abuelos, como todo. Tenemos que tomar el poder, empoderarnos de las cosas que nos dan. Ese privilegio de poder llegar al fortín y tocarlo, de poder llegar a la parroquia y tocarla, aunque es muy poco, es lo que tenemos. De no permitir nunca que ese rey fortín le hagan un jaque mate. ¿Por qué? Porque realmente nos sentimos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. Y es esa pequeña piedra de las aceras de Barba, es aquella pared que le abrieron un hueco hace poco del antiguo beneficio de Carlos Salazar. Sí. Es esa iglesia de Barba, la iglesia de San Rafael. Tantas cosas, por más pequeñas que sean, pero que son importantes. Por eso, no solamente a nivel cultural, la labor que hace usted, Fabián, eso es patrimonio. Es el poder decirle a las nuevas generaciones, les estamos traspasando en un idioma entendible lo que nos gustaría que ellos entendieran. Eso es lo que necesitamos, que esos jóvenes se interesen, que esos jóvenes crezcan queriendo lo que nosotros muchas veces no tuvimos la oportunidad de aprender. Y eso es lo que les puedo dejar. Adelante, sigan luchando, peleen en la política, que las municipalidades sepan que ustedes, los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, somos los que mandamos. Que no se rían, vayamos a los consejos municipales, exijámosles a los regidores, a los síndicos, que luchen por nosotros, no por sus intereses. De sus platas, de sus impuestos salen esos puestos municipales. Ellos son los obligados a defendernos y nosotros debemos exigirlos. Así que adelante, muchas gracias, les deseo lo mejor de lo mejor y muchas bendiciones y bueno, que todos sigamos adelante. Bueno, Manrique Álvarez, hoy nuestro invitado, mi amigo, colega, en el cual pues hemos tenido una tertulia muy bonita, aprendido bastante y créanlo que por nosotros duramos aquí horas, pero ya hay que tener un tiempo limitado y demás. Entonces a cada uno de ustedes les agradezco, compartan el video en las redes sociales, que se pueda divulgar todo lo que hacemos, que se aprenda y demás. Y los espero para el próximo programa. Dios me los bendiga y vamos a decir adiós. Hasta luego, amigos.